creo que tendríamos que echar un vistazo para ver cómo se encuentra este problema, porque realmente hace décadas el principal actor para poder desarrollar un absceso hepático pues era el amibiano. Y yo creo que en las últimas décadas, tanto a los maestros como a nosotros nos ha tocado ver cada vez menos abscesos hepáticos. Pero yo creo que los abscesos piógenos ocupan ya ahora preponderantemente un lugar, ya que vamos a ver, en esta diapositiva quiero revisar con ustedes cuál es el informe que dieron el Hospital General de México, presentó en resumen estos hallazgos de 3.616 autopsias, y ellos veían que en realidad el mayor porcentaje de abscesos van a ser piógenos y únicamente el 19% van a ser amibianos. Pero aquí lo más importante a resaltar es que solo el 12% se realizaba un diagnóstico previo al fallecimiento del paciente. Y esto es porque en realidad a veces ocurre que falta un poquito de suspicacia o sospecha para estar en estos pacientes. Sabemos que en la actualidad hay cada vez más personas que tienen desafortunadamente todo este tipo de problemas. Hay más neoplasias, yo creo que en cualquier lugar de la República lo vemos. Hay más inmunosupresores para diferentes padecimientos y sobre todo el desarrollo de diferentes cirugías biliares o procedimientos endoscópicos intervencionistas, sobre todo de la vía biliar. ¿Y cuál es la vía común de todos estos? Bueno, pues la presencia sobre todo de endotoxinas que van a llegar precisamente a producir un daño tisular. Esto activa las células de Kupffer y posteriormente nos van a dar un daño al hígado. Y yo creo que cada vez más vamos a empezar a incrementar la lista de causas por las cuales los pacientes pueden presentar un absceso piógeno. Por supuesto que aquí llama la atención como la enfermedad periodontal grave también ya ha empezado a mencionar que es una causa de este problema. Por lo cual, tendremos que tener en mente dos cosas. Primero, que es un problema que vamos a enfrentar con más frecuencia, y segundo, que hay que tener un alto índice de sospecha para realizar un diagnóstico previo. Aquí lo más importante es que son pacientes que tienen pocos síntomas, porque en realidad pueden ser pacientes que los consultamos con otra patología. Y sobre todo aquí lo que hace llamar la atención es que van a ser pacientes que pueden tener fiebre o febrícula, o en el momento incluso que realizamos la exploración el paciente no tiene fiebre. Sin embargo, van a ser pacientes que 2 o 3 semanas previos a que lleguen pueden ya estar con los síntomas. Cuando el cuadro es de origen biliar, aquí sí hay que tener en mente que es mucho más agudo, afortunadamente. Y aquí sobre todo, por supuesto, que nos hace sospechar porque pues, ha habido una intervención quirúrgica o una intervención endoscópica, y en estos cuadros, sobre todo, van a ser múltiples y va a ser una ictericia que se presenta de manera aguda. Y en estos pacientes es porque las fases de endotoxinia van a ser mucho más rápidas, que pueden evolucionar a sepsis o estado de choque. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos un alto índice de sospecha, pero por el antecedente. Y les decía que realmente a la exploración física puede incluso el paciente no tener fiebre en el momento que nosotros lo estamos revisando, y que la hepatomegalia podrá ser no tan importante, pero lo más relevante va a ser que sí es muy sensible el hígado, que a la palpación de estos pacientes van a referir dolor. Esto de la esplenomegalia es muy raro, esto solamente en abscesos crónicos, esto lo vamos a ver en pacientes con neoplasias hematológicas, y en esos pacientes sí vamos a obtener este tipo de problemas. Y por supuesto que aquellos pacientes con problemas de origen biliar, pues vamos a tener esta presencia de ictericia, pero únicamente en esos pacientes. Los exámenes de laboratorio en realidad, pues a veces sí nos pueden orientar. Vamos a ver que hay leucocitosis con predominio de neutrofilia, hay un incremento de los marcadores de proceso inflamatorio, como son el aumento de la velocidad de sedimentación globular y un incremento de la proteína C reactiva. Aquí lo más importante de las pruebas de funcionamiento hepático, como ya ha mencionado el doctor Santoyo, lo que va a llamar la atención va a ser el incremento en la fosfatasa alcalina, un incremento muy significativo, y las aminotransferasas podrán estar ligeramente elevadas, o a veces en algunos pacientes se encuentra normal. Y por supuesto que si hacemos un hemocultivo en estos pacientes, si aún no han recibido antibiótico, el 50% de ellos pudiera dar ya un hemocultivo positivo. Y esto es cada vez más frecuente ver que gracias a nuevas técnicas de laboratorio han podido hilar todo este grupo de bacterias. Pero lo más importante es que los anaerobios, por alguna razón, han incrementado de una manera mucho más importante que el resto de las bacterias. Por supuesto que aquí lo más
relevante de este caso va a ser tener en mente hacer los hemocultivos antes de empezar o inmediatamente antes de empezar los tratamientos o el manejo médico. Por supuesto que una teletórax va a dar algunos datos, pero pues poco relevantes, como elevación del hematopoema derecho o banda de telectasia, y eso en realidad es a veces de muy poco apoyo. Pero sin embargo, yo creo que el realizar precisamente un ultrasonido que es muy económico, que está muy accesible, puede darnos una precisión muy adecuada. Aquí lo más importante es que no solamente va a servir para darnos este apoyo diagnóstico, sino que también nos va a dar una guía para dar procesos de aspiración y cultivo precisamente del mismo, o también nos va a poder dar precisamente una elevación mucho más significativa en la positividad de los cultivos. Y también nos va a permitir hacer una evolución. Por supuesto que en ocasiones, en este grupo de pacientes se tendrá que realizar una tomografía. ¿Y esto por qué es bueno? Porque nos va a dar una sensibilidad cercana al 100% y sobre todo nos va a informar también cuáles son las relación que tiene el absceso con estructuras adyacentes. Por otro lado, nos puede dar también incluso información de pronóstico en los pacientes en los cuales en el absceso se observa que hay gas en el interior de ese absceso, pues es un peor pronóstico. Y por supuesto que también permite en algunas ocasiones hacer diagnósticos diferenciales con otros problemas, tanto benignos como malignos. La resonancia la podemos pues solicitar o pedir únicamente en aquellos que tengan pues lesiones muy pequeñas. En estos pacientes se ha visto que realmente la utilidad del estudio es importante, claro, aquí agregando precisamente un medio de contraste, el gadolinio o algún otro medio de contraste hepatosensible que va a permitir incrementar o diferenciar el diagnóstico con algunos otros problemas como son retraso angular con cambio y sobre todo lo que se llama pseudotumor hepático penumbral. ¿Qué es lo que nos interesa en el manejo? Bueno, si estamos frente a un paciente en el cual ya hicimos los estudios pertinentes y se ve absceso hepático, yo creo que el empezar con cefalosporinas de tercera generación, el uso de metronidazol, nos va a permitir en ese momento cubrir al paciente. Y esto se podrá hacer modificaciones ya una vez obtenido el cultivo de ese líquido y haber realizado algún antibiograma y poder modificarlo. Pero aquí lo más importante es que acuérdense que la función únicamente va a ser un drenaje en los abscesos que son de gran tamaño o cuando tengamos dudas, cuando vamos a ver posteriormente que sea un absceso hepático amibiano, y por supuesto que si el paciente está cubierto con metronidazol, pues vamos a cubrir anaerobios y posibilidad de que pudiera ser un absceso hepático por amibas. En los pacientes en los cuales realmente el absceso hepático está asociado a una obstrucción de la red biliar, se tiene que eliminar esta compresión porque si no esto no va a corregir y eso seguiría produciendo una bacteriemia importante que acuérdense que es el punto de origen de este problema. En la actualidad se supone que si tenemos un diagnóstico temprano y una utilidad adecuada de los antimicrobianos, pues va a disminuir la mortalidad. Sin embargo, hay que tener en mente que sigue siendo un reto y que realmente la mortalidad pues no es tan baja como quisiéramos. Y por supuesto que esto va a depender si el paciente tiene varios microorganismos aislados durante el cultivo, si la neoplasia que tenga el paciente incrementó su actividad de manera importante, pacientes con una mala nutrición como es la hipoalbuminemia y sobre todo cuando tenemos falla orgánica múltiple. Pero lo más importante es que el retardo en el diagnóstico en este grupo de pacientes es lo que realmente hace que el problema incremente la mortalidad. Quiero mostrarles cómo también en Estados Unidos se están lidiando con este problema. Esto les voy a presentar. Hay varios trabajos que presentaron en la reunión de la American College of Gastroenterology del año pasado y ellos ven que realmente también el incremento de abscesos hepáticos para ellos por sus problemas de base es importante. Aquí vemos un caso clínico que ellos presentaron, paciente masculino de 45 años de edad, con 3 semanas de dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. En los exámenes de laboratorio únicamente encontraban una leucocitosis, las pruebas de funcionamiento hepático con ligera elevación de aminotransferas, una elevación importante sí de fosfatasa alcalina y por supuesto que le realizaron marcadores tumorales que fueron negativos.
Le realizan un TAC de abdomen, porque acuérdense que primero es el TAC y después el ultrasonido. Aquí es al revés, primero el ultrasonido, después el TAC, pero bueno, es válido. La lesión, encuentra una lesión en el lóbulo derecho del hígado, de estas medidas, con áreas de necrosis central. Pero les llamaba la atención que tenía un engrosamiento de la pared del sigmoides con irregularidad focal. Entonces, claro, en este paciente pues hay la duda que pudiera ser una neoplasia abscedada o un absceso hepático. Por supuesto que lo llevan a hacer un drenaje y una biopsia hepática. La biopsia hepática es negativa para la neoplasia, para células neoplásicas, y encuentran que hay un cultivo positivo para esta bacteria. Por las alteraciones que encontraron, le realizan una colonoscopía, encuentran un pólipo pedunculado en sigmoides, se realiza polipectomía y les reportan un adenocarcinoma moderadamente diferenciado invasivo. Claro que esto pues es sorprendente, ¿verdad? El paciente sigue en el manejo con antibióticos, antimicrobianos, y posteriormente a las 3 semanas vuelven a hacer una tomografía para ver la evolución. Y ellos ven que la resolución es casi completa del absceso hepático. En ese momento lo llevan a la laparoscopía y a resección de sigmoides porque ven que había quedado una condición de adenoma tubular residual. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de estos casos? Que realmente vamos a ver muchas lesiones. Permítanme ver que si nos tocó a nosotros lidiar con él. Esta es una paciente femenina, vean los abscesos tremendos. Era una paciente que tenía antecedente de úlcera de mama, pero vean lo que estamos precisamente encontrando. Yo creo que pacientes de estas características con úlcera de mama, con lesiones hepáticas, vamos a empezar a ver con menor frecuencia. Este es otro, un paciente que tenía ya 6 meses con dolor en hipocondrio, con lesión hepática también importante. Por supuesto que ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo puede durar el paciente tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es que realmente en ocasiones no sabemos si el problema neoplásico de base es el que está dando la sintomatología o el paciente de qué tiempo empezó a tener estas lesiones. Aquí este es otro paciente, 65 años, es un paciente en el cual tiene un diagnóstico de diabetes de larga evolución con un muy pobre control, con lesiones también a nivel hepático, con abscesos hepáticos piógenos en el paciente. Y únicamente los últimos minutos vamos a dedicar para ver los absceso hepático amibiano, que yo creo que no se nos debe de quitar de la mente que sigue existiendo, pero yo creo que cada uno en su localidad ve cada vez menos este tipo de problemas. Y hay que recordar que va a ser por alguna razón más frecuentes en hombres que en mujeres, no sabemos cuál es la realidad, pero así es, y sobre todo en personas que viajan a zonas endémicas. Las zonas endémicas, pues yo creo que toda la República nos consideran zona endémica, los canadienses y los Estados Unidos, que somos zonas endémicas de patología por entomosis política. Por supuesto que aquí la gran diferencia es la presentación aguda. La presentación del absceso hepático amibiano es mucho más aguda que el piógeno. Y la otra condición es que, bueno, pues los pacientes de edad van con inmunosupresión, que ya no es tan raro verlos, van a hacer un curso más crónico, ya no es como el paciente joven en el cual se puede ver este problema. Lo más importante es que solamente 1/3 va a presentar diarrea, pero sobre todo el cuadro clínico, acuérdense de fiebre, dolor en hipocondrio derecho, con irradiación a hombro, pues es lo que habitualmente nos va a hacer llamar la atención. Sigue siendo la complicación más frecuente la pleuropulmonar hasta en la actualidad, y sobre todo cuando esto ocurre a ruptura espacio-escleral o una fístula hepatobronquial. También la ruptura cavidad peritoneal, que afortunadamente casi ya no se observa. Aquí hay que recordar que, bueno, pues también en el examen de laboratorio, sobre todo la leucocitosis con predominio de segmentados, va a ser unas características. Las aminotransferasas pueden estar normales o ligeramente elevadas, pero aquí hay que recordar que siempre el incremento en la fosfatasa alcalina va a ser uno de los marcadores más significativos. Y sobre todo la serología con el método de ELISA, que va a ser positiva en el 90% de los casos. Pero hay que recordar que esta es una prueba que no es infalible, que entonces realmente el cuadro clínico y el apoyo del laboratorio y el ultrasonido nos va a dar el diagnóstico. Si tenemos acceso a la prueba de ELISA, lo podemos hacer. Y hay que recordar que siempre creíamos que la lesión era única y sobre todo en el lóbulo derecho,
pero ya en la actualidad los reportes que ya no son tan frecuentes aquí de México, sino en la India, que tienen una incidencia muy alta de absceso hepático amibiano, reportan que ya hasta un 40% de casos de ellos de abscesos hepáticos amibianos van a ser múltiples. Y por supuesto que también en un caso dudoso en estos pacientes tendrá que hacerse una aspiración. Si obtenemos ese material achocolatado que se mencionaba antes con mucha frecuencia, pues estamos ante el diagnóstico. Y en estos pacientes hay que recordar que si vamos a hacer una aspiración diagnóstica, el paciente tiene que estar ya cubierto con metronidazol para evitar precisamente complicaciones y diseminación. El tratamiento sigue siendo el metronidazol y sobre todo lo que más nos interesa es que la respuesta en estos pacientes, la respuesta tiene que ser precisamente a las 72 horas. El paciente tiene que remitir tanto la sintomatología como la piel. Y yo creo que aquí sí es importante recalcar que si en estos pacientes que estamos catalogándolos como absceso hepático amibiano no hay remisión al 5º día, se debe de plantear la aspiración, porque entonces realmente no es un absceso hepático. Muchas gracias.